day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. La Colegiata de San Isidro el Real es un templo católico situado en el centro de la ciudad de Madrid. Se construyó entre 1622 y 1664 según un diseño del arquitecto Pedro Sánchez, quien dirigió las obras hasta 1633 y continuadas posteriormente por Francisco Bautista y Melchor de Bueras. La iglesia sustituyó a la parroquia de San Pedro y San Pablo por orden de María de Austria, hija de Carlos I, quien legó su fortuna a la Compañía de Jesús con el propósito de que se construyera un edificio de nueva planta en el nuevo solar. El nuevo templo se consagró el 23 de septiembre de 1651 y en 1767, con la expulsión de los jesuitas, se transformó en colegiata. 2 años después, por orden del rey Carlos III, quedó bajo la advocación de San Isidro, coincidiendo con el traslado del cuerpo incorrupto del santo desde la iglesia de San Andrés. En 1885 pasó a ser la catedral provisional de esta ciudad hasta 1993, cuando se concluyó la actual catedral de Santa María de la Almudena. La fachada principal destaca por su aire monumental con reminiscencias palaciales. Realizada en granito, integra un cuerpo central de 4 columnas corintias presidida por un grupo escultórico con las efigies de San Isidro y su esposa Santa María de la Cabeza. El acceso principal tiene lugar a través de un zaguán junto a la calle Toledo, en donde veremos una puerta de entrada y otra de salida a cada lado, mientras que la central permanece cerrada salvo en eventos especiales como durante la Semana Santa y la salida de los pasos. El templo se construyó en estilo barroco siguiendo el modelo definido en la iglesia del Gesù de Roma. Su planta es de cruz latina y tiene una sola nave con capillas laterales, crucero y cúpula, detalles que denotan esta influencia italiana. En la visita no podemos dejar de ver el sepulcro de San Isidro y la urna de su mujer, Santa María de la Cabeza. En el lado de la epístola comenzaremos viendo la capilla de la Virgen de los Reyes. En su interior hay una imagen moderna, obra de Antonio Castillo Lastruzzi, inspirada en una talla gótica que hay en la capilla real de la Catedral de Sevilla. Luego está la capilla de María Santísima de la Esperanza Macarena, acompañada por una talla moderna del apóstol San Juan. La imagen de la Virgen acompaña cada año a la imagen del Gran Poder en la tarde-noche del Jueves Santo. La siguiente es la capilla del Gran Poder. Cuenta con una preciosa talla de imaginería andaluza que sustituye al Cristo de la Buena Muerte de Juan de Mesa, que era el crucifijo que presidía esta capilla en su origen y que ahora se encuentra en la Catedral de la Almudena. Destaca especialmente la decoración barroca original, obra de Claudio Coello y Francisco Rizzi. El primero realizó la cúpula y los profetas en las pechinas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, mientras que el segundo intervino en el resto de decoraciones barrocas y en los cuadros laterales de la Pasión, Cristo ante Caifás y Cristo ante Pilatos. Más tarde veremos la capilla de San José, que cuenta con un retablo barroco del siglo XVII enmarcando una escultura de San José del siglo XVIII, obra del escultor Salvador Carmona, y también unas interesantes pinturas de Herrera el Mozo que representan a San Antón y a San Antonio de Padua. En los muros laterales contemplamos cuadros de santos pintados por Pablo Pernicharo y Juan Peña. Sigue la capilla de la Sagrada Familia, diseñada íntegramente por Herrera Barnuevo, que cuenta con 2 cuadros. En la parte baja veremos las 2 Trinidades, relacionada con Santa Teresa y su culto a San José, y en el ático veremos la pintura de los mártires jesuitas del Japón. La bóveda está cubierta por pinturas barrocas originales con espirales y decoración vegetal. A la derecha del crucero está la capilla de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la región de Murcia. Este altar estaba dedicado anteriormente a la Virgen de la Almudena antes de su traslado a la catedral en 1993. Muy cerca del crucero se encuentra el camino hacia el sepulcro de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Se accede a una pequeña estancia y de ahí se suben unas escaleras hasta el camarín que contiene los restos de los santos.
Dicha estancia se encuentra detrás del retablo mayor, aunque el sepulcro está incrustado en el centro del mismo y es visible desde el crucero. En el camarín veremos un arca en plata cerrada por 9 llaves donde descansan los restos de San Isidro, patrón de Madrid. Desde el crucero, que se diseñó con unos brazos muy cortos, tenemos una vista inmejorable de toda la iglesia. Veremos las capillas a ambos lados, el retablo mayor con el sepulcro del santo, la gran cúpula sobre nuestras cabezas y toda la bóveda. Francisco Bautista utilizó bóvedas y cúpulas encamonadas y también ideó un nuevo tipo de capitel conocido como capitel bautista, donde combina hojas de acanto del orden corintio con óvulos del jónico y equino procedente del dórico. La línea de la cornisa es muy clara y coincide con la que se sigue por la fachada exterior. La guerra civil provocó numerosas e importantes pérdidas en el interior del templo, como el retablo mayor y lienzos de Francisco Ricci o Luca Giordano. Tras el conflicto hubo una restauración que llevó 2 décadas hasta devolver, en la medida de lo posible, el resplandor de antaño. El edificio tenía la primera cúpula encamonada trazada sobre un armazón de madera recubierto de yeso que se hizo en la época. Ligera y barata de hacer, esta técnica se extendió a otros edificios madrileños levantados en ese momento. La actual cúpula sustituyó a la original puesto que quedó parcialmente destruida en 1936 a causa de la Guerra Civil Española. Se hundieron el casquete y la linterna, elementos que se reconstruyeron. El retablo mayor que vemos en la actualidad es una copia del que se perdió en 1936, obra de Ventura Rodríguez por encargo de Carlos III. Dicha copia fue realizada por José Lapallese y cuenta con las esculturas de José Luis Vicent. En la parte superior se puede ver un cuadro de la Santísima Trinidad. El retablo se sujeta por 4 grandes columnas compuestas, en cuyos intercolumnios se encuentran las esculturas de 4 santos labradores. A la izquierda del altar mayor se encuentra la capilla de San Isidro. Se realizó en el siglo XVIII, tiene planta ovalada y tiene un retablo con la Virgen Inmaculada de José de Mora y unas tallas de San Isidro y Santa María de la Cabeza. A la izquierda del crucero hay un gran lienzo, obra de Francisco Ricci. Se trata de la conversión del duque de Gandía incrustado en un retablo de Sebastián de Benavente, uno de los pocos acodados que hay en Madrid. Se representa al duque en el momento en el que contempla el cadáver de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. Hay que hacer una parada en el púlpito de mármol diseñado por Francisco Bautista y en el resto de imaginería que muestran las hornacinas de las paredes con obras de diferente tamaño y valor artístico. La disposición arquitectónica nos sumerge en el mundo del barroco con su amplitud, movimiento, volúmenes y molduras decorativas de carácter vegetal resaltadas en dorado. Alterna las líneas curvas y rectas buscando dinamismo. A pesar de la ausencia de ventanales y vidrieras, la luminosidad del interior es suficiente para apreciar todos los detalles arquitectónicos y artísticos del templo. Si acudimos en horario de liturgia, podremos ver la zona del altar mayor con una iluminación mucho más adecuada. Toda la zona del crucero gana en valor en esos momentos y podemos apreciar mejor los detalles más pequeños. En el lado del Evangelio podremos ver la capilla de la Virgen del Carmen, restaurada por católicos británicos durante la posguerra. De ahí el escudo inglés con símbolos de los Stuarts católicos y la inscripción en la parte superior de la pared de la capilla.
La siguiente capilla es la de Santa Rita, con una figura de la santa en un pequeño retablo de madera. Otro de los tesoros es la capilla del Santísimo del Buen Consejo, diseñada por Sebastián Herrera Barnuevo. Tiene planta de cruz latina, está abovedada y posee una cúpula sobre el crucero. En realidad es como una pequeña iglesia dentro de otra más grande. La talla actual no es la original ya que se quemó en 1936, sino que se trata de una bonita imagen de la Casa Granda. Está incrustada en un retablo barroco del siglo XVIII. A los lados hay dos imágenes de San Joaquín y Santa Ana, obra de Pablo González Velázquez en el siglo XVIII. Sobre el coro podremos ver el órgano de la Colegiata, instalado en una caja de estilo neogótico en 1930. Lo creó la firma Alberdi Oesa a raíz de un diseño de Juan Melcher. La siguiente capilla es la de San Antonio de Padua, con un retablo de estilo toscano del siglo XVIII y una talla moderna del titular de la capilla. Termina la visita con la capilla de los santos Cosme y Damián, con un retablo barroco del siglo XVIII y una verja que cierra la capilla. También hay una talla moderna del Santo Cristo de las Siete Palabras realizada por el escultor Ramos Corona en Talleres sevillano.